Los secretos más oscuros no viven en rincones olvidados, sino que duermen en tu propia cama cada noche, susurrándote mentiras disfrazadas de amor. Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí es Elena Ramírez con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en La Flora, aquí en Cali, Colombia. Una ciudad donde las mujeres colombianas enfrentamos desafíos enormes, muchas veces invisibles. Pero nuestra fortaleza es admirable, aunque a veces esa misma fortaleza nos impide ver lo que tenemos frente a nuestros ojos. Antes de sumergirme en mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez sintieron que protegían tanto a alguien que perdieron de vista a quienes más necesitaban protección? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también tuviste que enfrentar verdades que preferías no conocer. Formamos una gran familia aquí. Nací en 1955, cuando las niñas crecíamos respirando el aroma del café recién hecho en casas de adobe, con jardines llenos de rosas. Mi padre era herrero, sus manos siempre manchadas de carbón, y mi madre vendía flores en el mercado central, regresando cada tarde con historias de la gente y pétalos entre el cabello. Estuve casada con Alejandro Martínez durante 35 años, hasta que decidió cambiarme por una mujer joven que podría haber sido su hija. Él era carpintero, construía muebles hermosos con esas mismas manos, que después descubrí construían mentiras aún más elaboradas. Ahora paso mis días cuidando mi jardín, jugando cartas con las vecinas y visitando el mercado cada mañana. Pero hay algo que descubrí hace poco que cambió toda mi percepción del hombre que creí conocer. Mi hermana menor, Esperanza, murió hace 5 años dejándome a sus 2 hijas, Valentina de 14 años y Camila de 12, 2 niñas dulces que se mudaron conmigo después del funeral. Mi vecina doña Mercedes siempre me ayuda con ellas cuando voy al mercado. También está mi comadre Luz María, que viene a jugar cartas los martes y conoce todos los chismes del barrio. Y luego estaba Alejandro, que siguió apareciendo en mi casa cada domingo para ver cómo estaban las niñas, con esa sonrisa que yo había interpretado como cariño paternal. Mi cuñada Rosa siempre me advirtió que Alejandro tenía algo extraño, pero yo pensé que era puro despecho. Lo que descubrí una tarde cuando regresé temprano del mercado destrozó no solo mi pasado, sino todo lo que creía saber sobre el hombre con quien compartí más de la mitad de mi vida. La mañana había comenzado como cualquier otra en mi pequeña casa de La Flora. El aroma del café recién colado se mezclaba con el sonido de las risas infantiles que provenían del patio trasero, donde Valentina y Camila jugaban con sus muñecas bajo la sombra del mango que había plantado mi hermana Esperanza años atrás. Habían pasado apenas 3 meses desde que las niñas llegaron a vivir conmigo. Después de perder a Esperanza en ese accidente tan repentino, no dudé ni un segundo en abrir las puertas de mi hogar para ellas. Valentina, de 8 años, había heredado los ojos verdes de su madre y esa manera suya de fruncir el ceño cuando algo la preocupaba. Camila, apenas 6 años, era pura dulzura, con su cabello rizado y esa costumbre de abrazarse a mi falda cada vez que se sentía insegura. Mi casa, aunque modesta, había cobrado vida nueva con su presencia. Los pasillos que antes resonaban solo con mis pasos, ahora se llenaban de carreras, gritos de juego y esas conversaciones susurradas que tienen los niños cuando planean alguna travesura. Había reorganizado completamente el cuarto de huéspedes, comprando literas con el dinero que tenía ahorrado, cortinas rosadas que a ellas les encantaron
y una lámpara en forma de estrella que proyectaba figuras en el techo durante las noches. Alejandro, mi esposo, había recibido a las niñas con los brazos abiertos. «¡Pobres angelitos!», decía cada vez que las veía. «Han perdido tanto». Su aparente compasión me tranquilizaba. Durante estos primeros meses, lo había visto esforzarse por hacerlas sentir bienvenidas. Les compraba dulces cuando regresaba de su trabajo en la carpintería. Les contaba historias graciosas durante la cena. Y hasta se había ofrecido a ayudarlas con las tareas cuando yo estaba ocupada preparando la comida. Pero había algo en la forma en que las miraba últimamente que comenzaba a inquietarme. Una atención demasiado intensa cuando ellas corrían por la casa en pijama. O esa manera suya de insistir en bañarlas cuando yo estaba cansada. «Déjame ayudarte», me decía con esa sonrisa que antes me parecía tierna y ahora, sin saber por qué, me generaba una extraña desazón en el estómago. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada que me resultaba cada vez más difícil de mantener. Valentina y Camila llenaban la casa con sus voces cristalinas, sus juegos improvisados y esa energía desbordante que solo tienen los niños de 8 y 10 años. Pero yo ya no podía disfrutar de su presencia como antes. Cada risa me generaba una mezcla de ternura y angustia que me partía el alma. Alejandro parecía más atento que nunca con las niñas. Las ayudaba con las tareas escolares en la mesa del comedor, les preparaba sus meriendas favoritas y siempre encontraba excusas para quedarse cerca cuando yo salía a tender la ropa o a conversar con doña Mercedes en el patio. «Tranquila, Elena, yo las cuido», me decía con esa sonrisa que antes me tranquilizaba y ahora me helaba la sangre. Las pequeñas habían comenzado a notar algo extraño en el ambiente. Camila, la mayor, me preguntó una mañana mientras desayunábamos arepa con queso. «Tía Elena, ¿por qué ya no sonríes como antes?». Su pregunta me atravesó como un cuchillo. Valentina, siempre más reservada, había dejado de buscar los abrazos espontáneos que solía darme y permanecía más callada durante las comidas. Mi comadre Luz María llegó esa tarde con el pretexto de traerme unas guayabas de su patio. Pero desde que puso un pie en la sala, sus ojos inquietos lo recorrieron todo con esa intuición que tienen las mujeres de nuestra generación para percibir cuando algo no anda bien en una casa. «Elena, mijita», me dijo mientras pelábamos la fruta en la cocina, «he notado que andas muy nerviosa últimamente. Y ese hombre tuyo». Hizo una pausa, mirando hacia el corredor donde Alejandro jugaba dominó con las niñas. «Siempre me ha parecido demasiado intenso con los pequeños. Una no puede bajar la guardia, ¿sabes?». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que no podía controlar. Quise negarle todo, defenderlo como había hecho durante años, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. El sonido de las fichas de dominó golpeando la mesa de madera se mezclaba con las risas forzadas de las niñas, y yo sabía que Luz María tenía razón. Las alertas que me había estado enviando ya no podían ser ignoradas por mucho tiempo. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno para las niñas, escuchaba las voces de mis vecinas conversando en el patio trasero sobre los últimos chismes del barrio. En La Flora, las noticias viajan más rápido que el viento que baja de los cerros de Cali, y cada casa se convierte en un observatorio desde donde se juzga la vida ajena. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de sus murmullos, y yo sabía que mi situación no escapaba de sus comentarios. Esa Elena, siempre tan callada, había escuchado susurrar a doña Mercedes la semana anterior mientras regaba sus plantas. Con esas niñas en su casa y ese esposo que parece tan perfecto, algo raro debe estar pasando ahí adentro. Sus palabras se me habían clavado como espinas, porque en este barrio, una mujer que no sonríe constantemente o que mantiene cierta distancia automáticamente se convierte en motivo de especulación. La presión de mantener las apariencias en esta comunidad puede asfixiar a cualquiera. Aquí, las mujeres debemos lucir siempre conformes, agradecidas por tener un esposo trabajador, un hogar estable y una familia aparentemente unida. Cualquier signo de preocupación o tristeza se interpreta como ingratitud o como evidencia de que algo anda mal en tu matrimonio. El peso de estas expectativas
Me obligaba a sonreír cuando los músculos de mi rostro se resistían, a responder «todo bien, gracias a Dios», cuando me preguntaban por mi familia. Las responsabilidades que había asumido con las niñas después de la muerte de mi hermana Esperanza añadían otra capa de complejidad a mi situación. Los vecinos observaban con lupa cada decisión que tomaba respecto a su crianza, cada vez que las regañaba o las consolaba. «Pobrecitas huérfanas», murmuraban con falsa compasión. «Ojalá Elena sepa criarlas bien sin su verdadera madre». Sus comentarios me recordaban constantemente que no era su madre real, como si necesitara que me lo dijeran. Pero lo que más me perturbaba eran los comentarios sobre Alejandro y su relación con las pequeñas. «Qué bueno que tengan una figura paterna», decían las comadres durante las reuniones de la cuadra. «Ese Alejandro es tan paciente con ellas, las trata como si fueran sus propias hijas». Sus elogios sobre su dedicación hacia las niñas me producían una sensación extraña en el estómago, una incomodidad que no podía explicar pero que crecía cada día más. La comunidad de La Flora tenía sus propios códigos no escritos sobre lo que constituía una familia exitosa, y yo me sentía atrapada entre la necesidad de cumplir con esas expectativas y una creciente inquietud sobre lo que realmente ocurría dentro de las paredes de mi hogar. Esa inquietud se había convertido en una compañía constante durante las últimas semanas. Cada vez que veía a Alejandro interactuar con Sofía y Valeria, algo en mi pecho se contraía sin que pudiera explicar por qué. Él era tan atento con ellas, tan dispuesto a ayudar con sus tareas, a escucharlas cuando yo estaba ocupada con los quehaceres del hogar. Debería sentirme agradecida de tener un esposo tan comprensivo, tan involucrado en el bienestar de mis sobrinas huérfanas. Pero no era gratitud lo que sentía cuando lo observaba desde la cocina, mientras él les ayudaba con sus deberes en el comedor. Era algo más oscuro, más perturbador. Una vocecita interior que me susurraba que algo no encajaba, que su dedicación hacia las niñas tenía matices que no lograba descifrar del todo. Me reprochaba a mí misma por esos pensamientos. Alejandro había sido un buen esposo durante todos estos años de matrimonio. Trabajador, responsable, respetado en el barrio. Cuando propuse que las niñas vivieran con nosotros después del funeral de mi hermana, él no dudó ni un segundo en aceptar. «Es lo correcto, Elena», me había dicho, abrazándome mientras yo lloraba la pérdida. «Las niñas necesitan estabilidad y nosotros podemos dársela». Sin embargo, había comenzado a notar cosas pequeñas que me incomodaban. La forma en que sus manos se demoraban un poco más de lo necesario cuando las ayudaba a levantarse, cómo sus ojos las seguían cuando se movían por la casa, el tono especial que usaba solo con ellas, diferente al que usaba conmigo o con cualquier otra persona. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, producto del estrés de criar a 2 adolescentes cuando yo ya había pasado los 70, pero la sensación persistía, crecía. Se alimentaba de cada gesto aparentemente inocente, de cada sonrisa que Alejandro les dedicaba a mis sobrinas. Esa tarde, mientras preparaba la cena, escuché sus risas desde el patio. Alejandro les estaba mostrando algo en su teléfono, las 3 cabezas muy juntas, muy cerca. Sofía y Valeria reían con esa espontaneidad propia de su edad, pero cuando levanté la vista desde la ventana de la cocina, sorprendí a mi esposo mirándolas de una manera que me heló la sangre. La pregunta que había estado evitando durante semanas finalmente tomó forma clara en mi mente. ¿Debería confiar en Alejandro? Pero la duda que me carcomía por dentro necesitaba una respuesta, y por más que tratara de convencerme de que todo estaba bien, algo en mi interior seguía inquieto. Decidí que la mejor manera de aclarar mis pensamientos era hablar directamente con Valentina y Camila sobre los planes familiares que Alejandro había estado mencionando con tanta insistencia. Las encontré en el patio trasero, jugando con sus muñecas bajo la sombra del mango que habíamos plantado años atrás. El aroma dulce de las frutas maduras llenaba el aire tibio de la tarde caleña, y por un momento, la escena me recordó a mi propia infancia en La Flora. Valentina, con sus 13 años, ya mostraba esa seriedad prematura que me preocupaba últimamente, mientras que Camila, de apenas 11, aún conservaba esa inocencia que me partía el corazón proteger. «Niñas, vengan acá»,
Les dije con la voz más suave que pude encontrar. «Quiero conversar algo con ustedes». Se acercaron despacio, y noté inmediatamente cómo sus expresiones cambiaron cuando mencioné los planes de Alejandro para las próximas vacaciones familiares. Tenía la idea de llevarlas a una finca en el Valle del Cauca, un lugar apartado donde podríamos fortalecer los lazos familiares, según sus palabras. «¿Tenemos que ir, tía Elena?», preguntó Valentina mirando hacia el suelo. Sus dedos nerviosos jugaban con el borde de su vestido floreado. La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué no quieren ir, amor? Sería divertido, tiempo en familia». Camila se acercó más a su hermana, como buscando protección. «Es que no nos gusta mucho cuando el tío Alejandro quiere hacer actividades solo con nosotras», murmuró con una voz tan baja que apenas pude escucharla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué quieren decir con eso?». Las niñas intercambiaron una mirada que no supe descifrar. Valentina tomó la mano de su hermana menor y habló con una madurez que no debería tener a su edad. «Nada malo, tía. Es solo que preferimos estar todas juntas, ¿sabe? Mis años de experiencia como mujer me decían que algo no estaba bien, pero mi corazón de esposa se resistía a escuchar esas señales de alarma. Alejandro había sido tan bueno conmigo, tan atento con mis sobrinas desde que llegaron a vivir con nosotros, después de la muerte de mi hermana Esperanza. ¿Cómo podía siquiera permitirme dudar de él? «No se preocupen», les dije finalmente, abrazándolas contra mi pecho. «Si no se sienten cómodas, no iremos». Pero incluso mientras las consolaba, una parte de mí ya estaba planeando convencerlas más tarde. Después de todo, mantener unida a nuestra familia era lo más importante, ¿verdad? Los temores de Valentina y Camila parecían quedar desvanecidos por mi deseo de mantener la paz. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad aparente, pero había algo en el ambiente que no lograba definir. Era como si una sombra invisible se hubiera instalado en nuestra casa, alterando sutilmente la armonía que tanto me esforzaba por mantener. Valentina comenzó a comportarse de manera extraña. La niña que antes corría a abrazar a Alejandro cuando llegaba del trabajo, ahora permanecía en su cuarto, inventando excusas para no bajar a cenar. «No tengo hambre, tía», me decía desde el otro lado de la puerta, con una voz que sonaba más pequeña de lo habitual. Cuando insistía, bajaba con los ojos clavados en el suelo, evitando cualquier contacto visual con mi esposo. «Está en una edad difícil», me repetía mientras lavaba los platos después de cada cena silenciosa. «Es normal que se sienta confundida después de perder a sus padres». El agua tibia entre mis dedos me tranquilizaba, mientras me convencía de que todo tenía una explicación lógica. Camila también había cambiado. Las pesadillas llegaron sin previo aviso, despertándola en las madrugadas con gritos que me helaban la sangre. La encontraba sudorosa, temblando entre las sábanas, murmurando palabras inconexas que no alcanzaba a comprender. «Era solo un sueño malo, mi amor», le susurraba mientras acariciaba su cabello húmedo, meciendo su pequeño cuerpo hasta que volvía a dormirse. Durante el día, Camila se aferraba a mi falda como una sombra, siguiéndome por toda la casa. Si tenía que ir al baño o subir por algo al segundo piso, ella insistía en acompañarme. «No quiero quedarme sola con tío Alejandro», me dijo una tarde mientras yo preparaba el almuerzo. Sus palabras me desconcertaron momentáneamente, pero rápidamente encontré una justificación. «Claro, mi niña. Él es un hombre y no entiende las cosas de niñas como yo». Le sonreí mientras revolvía la sopa, ignorando la inquietud que comenzaba a crecer en mi pecho. Alejandro, por su parte, parecía más atento que nunca hacia las pequeñas. Lo notaba observándolas durante las comidas, siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que me resultaba particular. «Qué lindas están creciendo», comentaba mientras las miraba. Y aunque sus palabras sonaban cariñosas, había algo en su tono que no lograba ubicar. Una tarde lo encontré parado en el pasillo, muy cerca de la puerta del cuarto de las niñas. «¿Qué haces ahí?», le pregunté con una sonrisa forzada. «Nada. Solo quería ver si necesitaban algo», respondió, pero su rostro se veía tenso, casi culpable. Esa noche, mientras él dormía a mi lado,
Permanecí despierta escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido, cada suspiro proveniente del cuarto de las niñas me ponía en alerta. Algo no estaba bien, pero mi corazón se negaba a aceptar lo que mi mente comenzaba a sospechar. Al despertar al día siguiente, mis sospechas seguían ahí, acurrucadas en mi pecho como una piedra fría. Decidí ir temprano al mercado de la Flora para distraer mi mente con las tareas cotidianas. El bullicio de los vendedores y el aroma a frutas maduras normalmente me tranquilizaban, pero esa mañana ni siquiera la sonrisa de doña Carmen, la frutera, logró calmar mi inquietud. Regresé antes de lo previsto porque había olvidado la bolsa de tela en casa. Al abrir la puerta principal, escuché susurros provenientes del cuarto de huéspedes donde dormían mis sobrinas. Al principio pensé que sería Alejandro contándoles algún cuento, como solía hacer por las mañanas. Pero había algo diferente en esos sonidos, una tensión que no lograba identificar. Caminé descalza por el corredor, sintiendo las baldosas frías bajo mis pies. Los susurros se hicieron más claros, y entonces escuché la voz de Alejandro, pero no tenía ese tono paternal que yo conocía. Sonaba extraña, urgente. «Quédate quieta, mi niña», le decía a alguien en voz baja. «Esto es nuestro secreto especial». Se me heló la sangre. Un grito ahogado salió del cuarto. Un sonido que jamás olvidaré. Era la voz de Valentina, mi sobrina de 8 años. Pero no era un grito de juego o travesura. Era de miedo. Mis piernas se movieron solas hacia la puerta entreabierta. Lo que vi al asomarme me quitó el aire de los pulmones. Alejandro tenía a Valentina sentada en sus piernas, mientras sus manos... Dios mío, sus manos estaban donde no debían estar. La niña lloraba en silencio, con los ojos cerrados fuertemente. «Tío Alejandro, no me gusta», susurró ella. «Shh, ya casi terminamos. Recuerda que esto es solo entre nosotros», respondió él, acariciando su cabello mientras mantenía una de sus manos en lugares impensables. No pude moverme. No pude respirar. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. El hombre con quien había compartido 40 años de matrimonio, el hombre en quien había confiado ciegamente, estaba abusando de mi sobrina, en mi propia casa, bajo mi techo. Las imágenes de ese momento quedarían grabadas en mi mente para siempre, persiguiéndome día y noche, obligándome a tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Las horas siguientes pasaron como en una pesadilla, de la cual no podía despertar. Me quedé sentada en el sofá de la sala, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes regresaban con una claridad brutal. Las caras de mis sobrinas, la expresión de Alejandro cuando me descubrió observándolo, el sonido de mi propia respiración entrecortada. El silencio de la casa se había vuelto ensordecedor. Cada crujido de la madera, cada ruido del refrigerador, cada sonido me sobresaltaba. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro, sintiendo cómo el piso de baldosas frías bajo mis pies descalzos me devolvía a la realidad de vez en cuando. El olor a café que normalmente llenaba nuestra cocina por las mañanas ahora me revolvía el estómago. ¿Cómo había sido tan ciega? Los recuerdos comenzaron a bombardearme con una nueva perspectiva. Las veces que llegaba temprano del trabajo y encontraba a las niñas calladas, más reservadas de lo normal. Cuando Alejandro se ofrecía tan insistentemente a cuidarlas, mientras Esperanza trabajaba. La manera en que ellas evitaban sus abrazos en las últimas semanas. Todas esas señales que había interpretado como timidez infantil, ahora cobraban un significado aterrador. La rabia comenzó a crecer en mi pecho como un fuego que consumía todo a su paso. Sentí como mis puños se cerraban y mi mandíbula se tensaba. Este hombre había compartido mi cama, había comido en mi mesa, había recibido mi amor incondicional durante todos estos años, y mientras tanto estaba lastimando a 2 niñas inocentes bajo mi propio techo. Pero junto con la rabia llegó algo más profundo, algo que nunca había sentido con tal intensidad. Una determinación férrea. Miré hacia la habitación donde sabía que Alejandro estaba durmiendo, probablemente sin remordimientos, y supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Elena, la esposa sumisa. Ahora era Elena, la protectora,
Me dirigí hacia el espejo del pasillo y me observé. Mis ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos. Una dureza que no reconocía. Las imágenes desgarradoras la empujan a decidir su siguiente paso. Esa dureza en mi mirada me acompañó durante toda la noche. No logré conciliar el sueño, dando vueltas en la cama mientras las imágenes se repetían una y otra vez en mi mente. Al amanecer decidí que necesitaba hablar con alguien, pero no sabía por dónde empezar. Después del desayuno, salí al pequeño patio trasero de mi casa en La Flora. El aire matutino de Cali traía consigo el aroma a café recién molido de la casa de doña Mercedes, mi vecina. La vi regando sus plantas de hierbabuena y me acerqué lentamente. «Buenos días, doña Mercedes», le dije con voz temblorosa. Ella alzó la vista y notó inmediatamente algo extraño en mi semblante. «Elena, mi niña, ¿está usted bien? Se ve muy pálida», me respondió con genuina preocupación. No pude contener las lágrimas. Entre sollozos, le conté todo lo que había presenciado. Esperaba sorpresa, incredulidad, pero lo que vi en sus ojos fue reconocimiento. Un reconocimiento que me heló la sangre. «Ay, Elena», suspiró doña Mercedes, dejando la regadera a un lado. «Mi nietecita también ha estado muy rara últimamente. Llora por las noches y no quiere que los hombres se le acerquen, ni siquiera su propio abuelo». Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Me senté en el pequeño banquito de madera que tenía junto a las matas de cilantro. «¿Usted cree que...?» No pude terminar la pregunta. «No sé qué creer, Elena, pero la niña cambió después de las últimas visitas donde ustedes. Antes era tan alegre, tan confiada. Esa tarde, impulsada por una mezcla de horror y determinación, decidí caminar por el barrio. Me dirigí a la tiendita de la esquina donde las madres del sector solemos encontrarnos. El sonido de los carros pasando por la avenida se mezclaba con las voces de los niños jugando fútbol en la cancha improvisada. Encontré a 3 madres conversando bajo la sombra del gran samán. Al verme llegar notaron mi expresión y me hicieron espacio en el círculo. «¿Qué le pasa, doña Elena?», se preguntó una de ellas. Con el corazón latiendo fuertemente comencé a hablar. Les conté mi terrible descubrimiento, y una por una, sus expresiones cambiaron. No era sorpresa lo que veía, sino reconocimiento, dolor, culpa. «Mi hija también ha estado extraña», murmuró una madre joven. «Dice que tiene pesadillas con el carpintero bueno. Yo pensé que era solo imaginación de niña». Las historias de otras niñas empezaron a resonar cada vez más fuerte en mi mente. Pero mientras pensaba en cómo protegerlas, más secretos empezaron a emerger como serpientes, arrastrándose desde las grietas de mi matrimonio. 3 días después de hablar con esas madres, recibí una llamada que me heló la sangre. Una mujer mayor con voz temblorosa me dijo que había escuchado mi nombre en conversaciones del barrio. «Señora Elena, yo fui vecina de Alejandro hace 15 años, antes de que se casara con usted», me confesó entre sollozos. «Mi nieta también. También pasó por lo mismo que sus sobrinas. Pero nunca pudimos hacer nada porque él se mudó. Y después escuchamos que se había casado con una mujer muy buena, del barrio La Flora. El teléfono se me resbaló de las manos. 15 años antes de conocerme. Eso significaba que cuando me cortejaba con sus flores y sus palabras dulces, cuando me prometía ser el hombre que cuidaría de mí para siempre, ya tenía ese monstruo dentro. Ya había lastimado a otras niñas inocentes. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa misma tarde, cuando Valentina y Camila regresaron del colegio, noté algo extraño en su comportamiento. Se susurraban entre ellas y me miraban con una mezcla de miedo y determinación que no había visto antes. «Tía Elena», me dijo Valentina finalmente, mientras yo les servía agua de panela. «Algunos compañeros de la escuela nos han dicho cosas raras». Se mordió el labio inferior. Ese gesto que hacía desde pequeña cuando tenía que decir algo difícil. Camila continuó con voz apenas audible. «Nos dijeron que sus papás comentan que el tío Alejandro es muy cariñoso con las niñas del barrio, que por eso algunas mamás no nos dejan ir a jugar a sus casas cuando él está». Mi mundo se tambaleó. No solo había otras víctimas en el pasado, sino que en el presente, en nuestro propio vecindario,
Había madres que sabían algo y protegían a sus hijas manteniéndolas lejos de mi casa. ¿Cómo era posible que yo fuera la última en enterarme de lo que todos parecían intuir? ¿Qué más les dijeron? Y pregunté con un nudo en la garganta. Que él siempre busca excusas para quedarse a solas con las niñas, susurró Valentina. Que les ofrece dulces y juguetes cuando sus papás no están mirando. La realidad que había construido durante todos estos años se desplomó como una casa de naipes bajo la lluvia. Mi esposo no era solo un depredador. Era un depredador conocido, tolerado, encubierto por el silencio cómplice de quienes preferían proteger a sus propias hijas sin advertirme del peligro que vivía en mi propia casa. Pero esa verdad tan cruda me resultaba imposible de digerir. Durante los días siguientes, mi mente comenzó a tejer excusas como una araña desesperada construyendo su red. Tal vez malinterpreté lo que vi. Me repetía mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas. Quizás Alejandro solo estaba consolándolas de alguna manera extraña. El sonido de sus pasos por la mañana, que antes me resultaba familiar y reconfortante, ahora me erizaba la piel. Pero cuando él me besaba la frente y me preguntaba por el café, yo forzaba una sonrisa y actuaba como si nada hubiera pasado. «Buenos días, amor», le respondía con voz quebradiza, mientras mi corazón latía como tambor de guerra. Cuando Esperanza me llamó esa tarde, preocupada por mis sobrinas, corté la conversación abruptamente. «Las niñas están bien aquí, hermana. No te preocupes tanto». Las palabras salían de mi boca como mentiras envenenadas, pero necesitaba creerlas para no volverme loca. Me dediqué a buscar explicaciones racionales para cada detalle que había observado. Los vestiditos arrugados de las pequeñas cuando bajaban de la habitación los explicaba pensando que habían estado jugando. Sus caritas tristes las justificaba como nostalgia por sus padres. El nerviosismo cuando Alejandro las llamaba lo transformaba en timidez infantil. Debe ser mi imaginación. Me susurraba frente al espejo del baño, observando mis ojos enrojecidos. Después de tantos años de casada, no puedo estar equivocándome tanto sobre el hombre que duerme a mi lado. Durante las comidas familiares, cuando las niñas apenas tocaban la comida y mantenían la mirada baja, yo llenaba el silencio incómodo con charla trivial sobre el clima y las telenovelas. Alejandro sonreía y asentía, comportándose como el tío cariñoso que siempre había parecido ser. Una noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, me levanté sigilosamente y fui hasta la habitación de las pequeñas. Las encontré abrazadas una a la otra, durmiendo con expresiones de angustia que me partían el alma. Por un momento, la realidad atravesó mi coraza de negación como un cuchillo filoso. Pero al regresar a mi cama y ver a mi esposo durmiendo plácidamente, la duda volvió a invadirme. «Han pasado 40 años juntos», me justificaba. «No puede ser cierto. No puede ser». Con cada intento de negación, el vacío de mi dolor se hacía más presente. Me senté en mi cocina, mirando las mismas paredes que habían sido testigo de tantas mentiras. El café se había enfriado en mi taza, pero mis manos temblaban demasiado para llevármela a los labios. Durante días había intentado convencerme de que todo era una pesadilla, que mis ojos me habían engañado aquella tarde cuando llegué temprano a casa. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos torturados. Al abrir la puerta, encontré a una mujer mayor, de rostro marcado por el dolor y los ojos hinchados de tanto llorar. Detrás de ella, otra señora la acompañaba, ambas con esa expresión que yo había visto en el espejo durante estos días terribles. «¿Usted es Elena Ramírez?», preguntó la primera mujer, su voz quebrada pero firme. «Soy la mamá de Sofía, y ella…». Se detuvo. Respiró profundo. «Ella es la mamá de Carolina. Nuestras niñas han estado viniendo a su casa los sábados». Mi mundo se tambaleó. Las piernas me flaquearon y tuve que sostenerme del marco de la puerta. El olor a jazmín del jardín se mezcló con el aroma a miedo que emanaba de nosotras tres. Estas madres habían venido buscando respuestas que yo llevaba días negándome a aceptar. «Mis sobrinas también venían los sábados», susurré, y por primera vez en días, las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. Yo vi algo. La segunda mujer se acercó, tomó mis manos temblorosas entre las suyas. «Nosotras también sabemos algo.
Carolina llegó a casa el sábado pasado diferente, asustada. No quería hablar, pero anoche... Su voz se quebró. Anoche me contó sobre el señor Alejandro. Escuchar su nombre en labios de una extraña, pronunciado con el mismo terror que yo sentía, fue como recibir una bofetada de realidad. Ya no podía seguir mintiendo. Mi negación se desmoronó como un castillo de naipes ante el viento implacable de la verdad. «Entren», les dije sabiendo que este momento cambiaría todo para siempre. «Tenemos mucho de qué hablar». Al cerrar la puerta detrás de ellas, comprendí que mi silencio había permitido que otras niñas sufrieran. La responsabilidad me golpeó como una avalancha, pero por primera vez en días también sentí algo parecido a la claridad. Ya no estaba sola en esta horrible verdad. Esa claridad que había encontrado me acompañó durante los siguientes días, pero también trajo consigo una vigilancia constante. Cada sonido en la casa me ponía alerta. Cada conversación de las niñas captaba mi atención completa. Me había convertido en una guardiana silenciosa, observando desde las sombras mientras trataba de mantener la normalidad. Era un martes por la tarde cuando todo cambió definitivamente. Estaba en la cocina preparando el almuerzo, pelando papas para el sancocho, cuando escuché la voz de Valentina desde su cuarto. Hablaba por teléfono con una compañera del colegio. Esa conversación despreocupada que tienen las niñas de su edad. Al principio no presté mayor atención, concentrada en cortar las verduras. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. «Sí, mi tío siempre me dice que soy su princesa especial», decía Valentina con esa inocencia que me partía el alma. «Dice que tenemos secretos que solo nosotros sabemos, como los príncipes y las princesas de los cuentos». El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al piso con un ruido seco. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «¿Tu tío te dice eso?», preguntó la otra niña desde el teléfono. «Sí, y también dice que si le cuento a alguien, ya no seré especial para él, que los secretos especiales solo los tienen las niñas grandes y valientes». Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Esas mismas frases, esa misma manipulación que había escuchado susurrar a Alejandro, el mismo patrón que había usado con Sofía, ahora lo estaba replicando con Valentina, palabra por palabra. Me aferré al mesón de la cocina, sintiendo que las piernas me temblaban. La realidad me golpeó con una fuerza brutal. No había sido un episodio aislado, no había sido una debilidad momentánea de mi esposo. Era un comportamiento sistemático, calculado, que se estaba repitiendo ante mis propios oídos. Valentina continuó hablando, describiendo juegos y caricias que me llenaron de horror y rabia, a partes iguales. Cada palabra confirmaba mis peores temores. Cada detalle me mostraba que había estado viviendo con un depredador durante décadas. En ese momento supe que no podía esperar ni un día más. La decisión de actuar se instaló en mi pecho como una urgencia física, una necesidad tan vital como respirar. El miedo que había sentido durante días se transformó en una determinación feroz que me sorprendió por su intensidad. Esa madrugada no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, sintiendo el peso de mis 70 años como nunca antes, pero también una fuerza interior que creía perdida. Cada paso por estos pisos de madera que había limpiado durante tantos años me recordaba que esta era mi casa, mi territorio, y que tenía el deber sagrado de proteger a mis niñas. Me senté en la cocina con una taza de agua de panela caliente, las manos temblorosas no por miedo, sino por la adrenalina de quien finalmente ha encontrado su propósito. Necesitaba un plan. No podía simplemente gritarle a Alejandro y esperar que todo se resolviera. Esto requería estrategia, valentía y, sobre todo, las palabras correctas para que las niñas supieran que podían confiar en mí. Recordé a la mujer que había sido a los 30 años, cuando defendí a mi hermana Esperanza de su primer esposo violento. Esa Elena no dudaba, no temía las consecuencias. Cerré los ojos y busqué en mi memoria esa fortaleza, esa capacidad de luchar que los años de matrimonio habían adormecido pero no destruido. Cuando las niñas despertaron para desayunar, noté cómo sus ojitos me observaban con esa mezcla de amor y preocupación que solo los niños saben expresar. Sofía, de 8 años, se acercó y tocó mi mano. «Tía Elena, ¿estás triste?». Su pregunta me atravesó el corazón.
Era el momento. No podía esperar más. Mis amores, les dije con voz firme, sentándolas a cada lado mío en la mesa de la cocina. Necesito que me cuenten algo muy importante. Y quiero que sepan que pueden decirme cualquier cosa, que yo las voy a creer y las voy a proteger siempre. Vi cómo intercambiaron esa mirada cómplice que solo las hermanas comparten, esa comunicación silenciosa que me confirmó lo que ya sabía. Valentina, de 10 años, bajó la cabeza y susurró. ¿Es sobre lo que hace el tío Alejandro cuando tú no estás? Las palabras cayeron como piedras sobre mi alma. Respiré profundo. Tomé sus manitas entre las mías y les dije, sí, mi vida. Cuéntenme todo. Es hora de que esto se acabe. Lo que escuché durante los siguientes minutos me llenó de una rabia tan pura y devastadora que sentí como cada fibra de mi ser se preparaba para la guerra que estaba por venir. A partir de ese momento decidido, comencé a buscar quién estaría a mi lado en esta lucha. Mi primera parada fue la casa de mi comadre Luz María, quien me recibió con el mismo café cargado de siempre, pero esta vez noté algo distinto en su mirada cuando le conté toda la verdad sobre Alejandro. Elena, mi amor, eso que me cuentas es muy grave, me dijo removiendo su taza sin mirarme a los ojos. Pero tú sabes cómo es la gente de chismosa. ¿Estás completamente segura de lo que viste? Sus palabras me cayeron como agua fría. Esta mujer que había sido mi confidente durante tantos años, ahora dudaba de mi palabra cuando más la necesitaba. Luz María, yo vi con mis propios ojos a ese desgraciado tocando a Valentina. Le respondí con la voz quebrada. ¿Cómo puedes preguntarme si estoy segura? Pero ella solo movió la cabeza y murmuró algo sobre no meterse en problemas ajenos. Salí de su casa sintiendo un vacío en el pecho, entendiendo que en los momentos más difíciles descubres quién realmente está contigo. Esa misma tarde, decidí caminar con Valentina y Camila hacia el parque donde se reunían otras madres del barrio. Les había contado mi plan, y ellas, con una valentía que me llenaba de orgullo, accedieron a acompañarme. Necesitamos que otras mujeres sepan que esto puede pasarle a cualquiera, les dije tomando sus manos. En el parque encontramos a doña Mercedes, mi vecina, quien al escuchar nuestra historia se puso de pie inmediatamente. Elena, yo siempre sospeché que algo raro pasaba en tu casa, me confesó con lágrimas en los ojos. Mi nieta me contó hace tiempo que ese hombre la miraba de una manera que no le gustaba. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Alejandro había sido así durante años, y yo había estado ciega, una por una. Otras madres se fueron acercando a nuestro círculo. Algunas compartieron sospechas que habían guardado en silencio. Otras confesaron experiencias similares en sus propias familias. Es hora de que las niñas no tengan que cargar solas con estos secretos, dijo una mujer mayor que había perdido a su nieta por culpa del silencio. Pero también vi las miradas esquivas de algunas mujeres que se alejaron cuando nos vieron hablar. Reconocí entre ellas a varias que siempre habían elogiado a Alejandro, diciéndome lo afortunada que era de tener un esposo tan encantador y bueno con los niños. Ahora entendía cómo ese maldito había construido su fachada de hombre respetable. El sol comenzaba a ocultarse cuando regresé a casa con mis sobrinas, sintiendo una mezcla extraña de fortaleza y soledad. Había perdido a algunas personas que creía amigas, pero había ganado algo más valioso: una red de mujeres valientes, dispuestas a romper el silencio. Sabía que el momento del enfrentamiento definitivo se acercaba, y aunque sentía miedo, también sentía una determinación que jamás había experimentado en mis 70 años de vida. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las manos me temblaban mientras preparaba el café, y el aroma familiar que siempre me tranquilizaba ahora me resultaba asfixiante. Había llegado el momento de enfrentar al monstruo que vivía bajo mi propio techo. Las niñas desayunaron en silencio, sus ojitos siguiendo cada uno de mis movimientos. Sabían que algo importante iba a suceder. Les pedí que se quedaran en el patio trasero, jugando cerca de los naranjos, donde pudieran escuchar si las necesitaba, pero lo suficientemente lejos para no presenciar lo que estaba por venir. Alejandro regresó del trabajo como siempre,
silbando esa canción que antes me parecía melodiosa y ahora me sonaba siniestra. Lo escuché lavarse las manos en el lavadero. El mismo sonido que había oído miles de veces, pero que ahora cobraba un significado completamente distinto. ¿Cuántas veces se había lavado esas manos después de tocar a mis sobrinas? Las niñas están afuera, le dije con voz firme cuando entró a la cocina. Él asintió distraído, tomando un vaso de agua fría de la nevera. El sonido del hielo chocando contra el vidrio me puso los nervios de punta. Alejandro, necesitamos hablar. Mi voz sonó más segura de lo que me sentía por dentro. Él me miró con esa sonrisa que conocía tan bien, esa que usaba cuando creía que podía manejar cualquier situación. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Algún problema con las niñas? Saqué las fotografías de mi delantal. Esas imágenes que habían destrozado mi mundo, pero que ahora se habían convertido en mi armadura. Las coloqué sobre la mesa de la cocina, una por una, viendo cómo su expresión cambiaba gradualmente. El vaso se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de baldosa. El agua se esparció por toda la cocina, mezclándose con los fragmentos de vidrio como lágrimas de cristal. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, y por primera vez en 30 años de matrimonio no reconocí su voz. Eso no importa, respondí, sintiendo cómo la furia me daba fuerzas. Lo que importa es que todo este tiempo has estado abusando de mis sobrinas en mi propia casa. Se rió. Una risa fría, despectiva que me heló la sangre. ¿En serio vas a creer en unas fotografías borrosas? Estás perdiendo la razón. Elena, las emociones están descontroladas y el desenlace se vuelve inevitable. Mi voz cortó el aire como un cuchillo cuando Alejandro se giró hacia mí con esa sonrisa forzada que ya no me engañaba. No me mires así, Alejandro. Ya no funciona conmigo. Las palabras salieron cargadas de años de silencio, de noches sin dormir, de esa náusea constante que había sentido desde que descubrí su secreto más asqueroso. Él intentó acercarse, extendiendo esa mano que tantas veces había tocado a mis sobrinas de formas que jamás debió. Elena, mi amor, no sé de qué hablas. Estás confundida. Deberías descansar. Su tono condescendiente, esa manera de tratarme como si fuera una anciana chocha, encendió algo primitivo en mi interior. «No me toques», le grité con una fuerza que no sabía que poseía. «Y no te atrevas a decirme que estoy confundida. Te vi, Alejandro. Vi lo que les hacías a Valentina y Camila mientras yo no estaba». Mi voz se quebró, pero no de debilidad, sino de rabia pura. El olor a café frío de la cocina se mezcló con el sudor de mi nerviosismo. Los ojos de Alejandro se endurecieron. La máscara del esposo cariñoso se desplomó completamente. «No tienes pruebas de nada, vieja loca. Son fantasías de una mujer mayor que ya no piensa claro». Su voz se volvió amenazante, pero ya no me daba miedo. Ya había cruzado el punto de no retorno. «Mentiroso asqueroso». Las palabras salieron como balas. «Valentina, Camila», grité hacia el pasillo donde sabía que estaban escondidas. «Vengan acá. Ya no tienen que tener miedo. Ya no más». Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis oídos. Las niñas aparecieron tímidamente, sus caras pequeñas marcadas por el miedo y la confusión. Valentina, la mayor, tomó la mano de Camila. Verlas ahí, tan vulnerables, desató toda mi furia maternal. Díganle a este monstruo que ya no puede lastimarlas. Díganle que su tía Elena las va a proteger. Alejandro se puso pálido, pero su respuesta fue venenosa. Si hablan, nadie les va a creer. Soy un hombre respetable en este barrio. Tú no eres nadie, Elena. Una vieja sin hijos que se mete donde no la llaman. ¡Cállate! Mi grito debió escucharse hasta la calle. No dejaré que esto continúe. Se acabó tu reino de terror en esta casa. Los platos en la alacena vibraron con la intensidad de mi voz. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta. Los gritos habían alertado a los vecinos. Doña Mercedes gritaba desde afuera. «¡Elena! ¿Está todo bien?». El momento decisivo había llegado, y la verdad estaba a punto de explotar como una bomba en nuestro pequeño mundo de la flora. ¿Qué harías tú en mi lugar? El silencio ahora es diferente. No es el silencio de los secretos guardados, sino el vacío que queda cuando la verdad ha arrasado con todo lo que creías conocer. Sentada en mi sala,
rodeada de cajas con las pertenencias de Alejandro que sus hermanos vinieron a recoger ayer, siento el peso de cada decisión que tomé. Las niñas regresaron con mi hermana Esperanza hace 3 días. Cuando las acompañé hasta el auto, vi en sus ojos algo que me rompe el alma. Una mezcla de alivio y una tristeza tan profunda que me pregunto si alguna vez podrán volver a sonreír como antes. Valentina, que apenas tiene 8 años, me abrazó con una fuerza desesperada y me susurró al oído: «Gracias por creerme, tía Elena». Esas palabras se clavan en mi pecho cada vez que las recuerdo. Camila, de apenas 6 años, no ha vuelto a hablar desde la noche en que todo salió a la luz. Su silencio es un grito que atraviesa mis noches de insomnio. Esperanza me llamó ayer para contarme que la pequeña despierta llorando, preguntando si el tío malo va a volver. ¿Cómo le explicas a una criatura tan pequeña que el mundo no siempre es seguro, ni siquiera en las casas donde creemos estar protegidos? El costo de la verdad se cuenta en las amistades perdidas, en las miradas esquivas de los vecinos, en los susurros que se callan cuando paso por la calle. Doña Mercedes ya no me saluda con la misma calidez. Algunas personas del barrio parecen creer que debería haber manejado el asunto en privado, como si el abuso de 2 niñas fuera un problema doméstico que se resuelve con conversaciones susurradas. Luz María, mi comadre de tantos años, fue la única que se atrevió a decírmelo directamente. «Elena, tal vez fuiste muy dura. Los hombres a veces cometen errores». La miré a los ojos y le respondí: «Luz María, tocar a una niña no es un error, es una decisión». No hemos vuelto a hablar desde entonces. La casa se siente extraña sin él, pero no vacía. Se siente limpia por primera vez en meses, como si hubiera abierto todas las ventanas para que se fuera un aire viciado. Aún así, camino por los pasillos y veo las sombras de lo que pudo haber sido. Un matrimonio sin secretos, una familia sin heridas, una vida donde no tuve que elegir entre la verdad y la tranquilidad. Pero cuando miro hacia adelante, cuando pienso en Valentina y Camila creciendo sabiendo que alguien las protegió, que alguien les creyó, sé que no me arrepiento. El proceso de reconstrucción se cierne como una montaña aún por escalar. Los primeros días después del arresto fueron los más difíciles. La casa se sentía vacía, como si alguien hubiera aspirado todo el aire de las habitaciones. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por los sollozos nocturnos de Valentina y las pesadillas de Camila que me despertaban a las 3 de la madrugada. Me levantaba, caminaba hasta sus camas, las consolaba con susurros y caricias en el cabello, preguntándome si alguna vez volveríamos a sentirnos seguras en nuestra propia casa. La primera cita con la psicóloga fue desgarradora. Valentina se aferró a mi brazo mientras Camila se escondía detrás de mí. «Necesitan tiempo», me explicó la doctora Montenegro con voz suave. «Y usted también, Elena. El trauma no solo afecta a las víctimas directas». Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Yo también era víctima de Alejandro. También había sido engañada, manipulada, utilizada. Decidí inscribirme en el grupo de apoyo que recomendó mi hermana Esperanza. Cada jueves por la tarde nos reuníamos 7 mujeres en el salón parroquial de San Francisco. Escuchar sus historias me ayudó a entender que no estaba sola, que la traición y el engaño eran más comunes de lo que imaginaba. Doña Carmen, una señora de 75 años, había descubierto que su esposo abusaba de su nieta. «El silencio nos mata», repetía siempre. «Hablar nos sana». Poco a poco comenzamos a crear nuevas rutinas. Por las mañanas después del desayuno, salíamos al pequeño jardín trasero. Las niñas me ayudaban a plantar tomates cherry y hierbas aromáticas. Ver sus manos pequeñas en la tierra, escuchar sus risas tímidas cuando brotaba una nueva planta, me llenaba de esperanza. «Mira, tía Elena», me dijo Camila un día, señalando un brote de albahaca. «Está creciendo como nosotras». Los fines de semana organizaba actividades especiales. Horneábamos galletas de avena, pintábamos acuarelas en el patio, leíamos cuentos bajo el mango del jardín. Mi comadre Luz María nos visitaba regularmente, trayendo dulces y historias graciosas que hacían reír a las niñas. «Están sanando», me susurraba mientras las veíamos jugar. «Y tú también».
Cada noche, antes de dormir, hacíamos un ritual nuevo. Nos sentábamos en mi cama y cada una compartía algo bueno que había pasado durante el día. Al principio las respuestas eran cortas, forzadas, pero gradualmente comenzaron a florecer. «Hoy soñé con mariposas azules», decía Valentina. «El tomate está más grande», agregaba Camila. En las sesiones familiares con la doctora Montenegro, aprendimos a hablar de nuestros miedos sin vergüenza. Valentina admitió que tenía pesadillas donde Alejandro regresaba. Camila confesó que a veces se sentía culpable. Yo compartí mi terror de no haber sido suficiente para protegerlas antes. «El dolor compartido es dolor que sana», nos recordaba la doctora. Después de 2 meses, noté cambios sutiles pero significativos. Las niñas comenzaron a dormir toda la noche. Sus sonrisas se volvieron más frecuentes, más genuinas. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Valentina me preguntó: «Tía Elena, ¿crees que algún día seremos completamente felices otra vez?». La abracé fuerte, inhalando el aroma de jazmín que flotaba en el aire tibio de Cali. Sabía que el camino hacia la sanación completa apenas comenzaba, pero por primera mis días transcurrían ahora con una claridad que no había experimentado en décadas. Cada mañana despertaba sabiendo exactamente cuál era mi propósito: transformar el dolor vivido en herramienta de protección para otras mujeres y niñas de la flora. La decisión de abrir mi casa como centro de apoyo informal había sido natural, casi inevitable. Valentina y Camila habían regresado de su terapia transformadas. Ya no eran las niñas asustadizas que temblaban al mencionar lo sucedido. Se habían convertido en jóvenes valientes que entendían el poder sanador de compartir su experiencia. «Tía Elena», me había dicho Valentina una tarde, «queremos ayudar a otras niñas para que no se queden calladas como nosotras». Su determinación me llenaba de orgullo y renovaba mis fuerzas cada día. Los talleres comenzaron pequeños. Doña Mercedes fue la primera en traer a su nieta. Luego llegaron 3 vecinas más. Mi hermana Esperanza, que al principio dudaba de la efectividad de estos encuentros, se convirtió en mi colaboradora más entusiasta. Nunca pensé que hablar tanto del tema fuera tan liberador. Me confesó después de nuestra 5ª sesión. Mi comadre Luz María trajo contactos de otras colonias. Pronto, mi sala se llenaba cada miércoles y sábado con mujeres de todas las edades que necesitaban un espacio seguro para sanar heridas similares a las nuestras. El aroma del café recién hecho y las empanadas que preparaba para cada encuentro se mezclaba con lágrimas de liberación y risas de esperanza renovada. Valentina desarrolló una habilidad especial para conectar con las niñas más pequeñas. Las hacía dibujar sus sentimientos y luego les explicaba, con palabras sencillas pero profundas, que sus cuerpos les pertenecían únicamente a ellas. Camila, más reservada pero igualmente comprometida, se enfocaba en las adolescentes, compartiendo técnicas que había aprendido en terapia para manejar la ansiedad y los recuerdos invasivos. Alejandro había desaparecido completamente de nuestras vidas después de cumplir su sentencia reducida. Nunca más supimos de él, y esa ausencia total nos permitió sanar sin la sombra constante del miedo. La casa que una vez fue escenario de horror se había convertido en refugio de esperanza. Una tarde, mientras organizaba los testimonios escritos que algunas mujeres habían compartido voluntariamente, me di cuenta de algo extraordinario. Habíamos creado una red de protección que se extendía mucho más allá de mi hogar. Cada mujer que sanaba se convertía en guardiana de otras. Cada niña que aprendía a defenderse se volvía protectora de sus amigas. La transformación había sido completa y definitiva, marcando el inicio de un nuevo capítulo, donde el dolor del pasado alimentaba la fortaleza del presente. Ahora, con 70 años cumplidos, puedo mirar hacia atrás y entender que cada lágrima derramada, cada noche sin sueño y cada momento de terror fueron las piedras sobre las que construí la mujer que soy hoy. El camino no fue fácil, pero me enseñó verdades que jamás habría aprendido en una vida cómoda y sin sobresaltos. La primera lección llegó cuando comprendí que el amor verdadero nunca puede convivir con el silencio cómplice. Durante años creí que proteger mi matrimonio era proteger mi familia, pero el día que vi a Alejandro lastimar a mis sobrinas, entendí que había estado protegiendo a un depredador. El amor real no pide silencio.
Exige valentía para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Aprendí también que la edad no es una barrera para encontrar la propia voz. Durante décadas me callé, pensando que era demasiado tarde para cambiar las cosas, que una mujer de mi edad debía aceptar lo que la vida le daba. Pero a los 68 años descubrí que nunca es demasiado tarde para gritar «¡Basta!» y que las canas no nos debilitan, nos dan autoridad. Las niñas me enseñaron sobre la resistencia del espíritu humano. Ver cómo Valentina y Camila luchaban por sanar, cómo poco a poco volvían a sonreír y a confiar, me mostró que el daño no tiene por qué ser permanente. Sus risas tímidas al principio, pero cada vez más fuertes, fueron la prueba de que habíamos tomado la decisión correcta. Mi hermana Esperanza me demostró que el apoyo familiar verdadero se mide en los momentos difíciles. Cuando llegué a su casa con las niñas, destrozada y asustada, no me hizo preguntas incómodas ni me juzgó. Simplemente abrió sus brazos y su hogar, recordándome que no estaba sola en esta batalla. También comprendí que denunciar no es venganza, es justicia. Cada vez que dudaba si había hecho lo correcto al llevar a Alejandro ante las autoridades, recordaba las pesadillas de las niñas y sus pequeños cuerpos encogidos de miedo. No se trataba de castigarlo por despecho, sino de proteger a otras posibles víctimas. La terapia me enseñó que el perdón hacia una misma es tan importante como el perdón hacia otros. Durante meses me culpé por no haber visto las señales antes, por haber sido una esposa ciega. Pero aprendí que los depredadores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza y que mi culpa no ayudaba a sanar a nadie. Finalmente, descubrí que romper el silencio genera ondas que se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Nuestra historia inspiró a otras mujeres del barrio a hablar de sus propias experiencias, creando una red de apoyo que antes no existía. El dolor compartido se vuelve fuerza colectiva. Estas lecciones, nacidas del sufrimiento más profundo, se convirtieron en los cimientos de una nueva forma de vivir, donde la verdad siempre prevalece sobre la comodidad. Hoy, cuando despierto en mi pequeña casa de la Flora, ya no cargo con el peso de los secretos ajenos. Mis cabellos grises brillan bajo la luz del amanecer, no como símbolo de vejez, sino como medallas de honor por cada batalla librada y ganada. En estos años que han pasado, he aprendido que el verdadero valor no se mide por las apariencias que mantienes, sino por las verdades que decides defender. Valentina y Camila, mis sobrinas queridas, se han convertido en mujeres extraordinarias. Valentina estudió psicología y ahora trabaja en un centro de apoyo para menores que han sufrido abusos. Su voz, que una vez fue silenciada por el miedo, hoy resuena con fuerza en cada testimonio que recibe. Camila eligió el derecho y se especializa en casos de violencia familiar. Ambas me visitaron hace poco, y mientras compartíamos café en mi cocina, me dijeron algo que jamás olvidaré. Tía Elena, usted nos enseñó que el silencio no protege a nadie, solo alimenta al monstruo. Alejandro cumple una condena de 15 años en la cárcel. El proceso legal fue largo y doloroso, pero necesario. Su nombre ya no me provoca temblores. Ahora siento solo una profunda pena por el tiempo perdido y una inmensa satisfacción por haber elegido el camino correcto. Las otras familias que encontramos el valor para denunciar también vieron justicia. El sistema, aunque lento, finalmente funcionó. Mi hermana Esperanza y yo reconstruimos nuestra relación sobre nuevos cimientos de honestidad. Ahora entendemos que proteger a nuestras hijas no significa ocultarles la realidad, sino darles las herramientas para enfrentarla. Cada domingo nos reunimos, y nuestras conversaciones ya no esquivan temas difíciles. Las abordamos con la sabiduría que solo el dolor superado puede brindar. La comunidad me conoce ahora como Doña Elena, la valiente. Y muchas mujeres vienen a pedirme consejo cuando descubren traiciones o abusos en sus propios hogares. Mi sala se ha convertido en un refugio donde las verdades pueden salir a la luz sin juicio. Les digo siempre lo mismo. La fachada más perfecta no vale la seguridad de un niño. Si mi historia te ha tocado el corazón, compártela, porque cada testimonio compartido es una semilla de valentía que puede germinar en alguien más. Recuerda, nunca es tarde para hacer lo correcto,
Y el amor verdadero siempre protege, nunca encubre. La verdad, aunque duela, siempre libera.